Vamos a iniciar la revisión de patología endocrina y empecemos hablando de los trastornos de la pituitaria. Y entre ellos empecemos hablando del hiperpituitarismo. Pero primero, para poder entender los aspectos de los trastornos de la pituitaria, primero tenemos que hacer un pequeño recorderis, un pequeño recordatorio de aspectos básicos de la parte fisiológica que ya se han revisado en el capítulo de fisiología endocrina, pero que son necesarios tenerlos un poco presentes ahora. Recordemos de que tenemos pituitaria anterior y tenemos pituitaria posterior. Algo importante, podemos pensar que realmente la pituitaria posterior es una extensión del hipotálamo. ¿Qué quiere decir? En realidad el hipotálamo viene y da unas raíces axonales que van a formar la pituitaria posterior. Importante ese aspecto. Recuerda que en los capítulos de fisiología estuvimos mirando básicamente de que teníamos pituitaria anterior, pituitaria posterior, y básicamente teníamos unos núcleos hipotalámicos, y esos núcleos hipotalámicos iban a empezar a mandar raíces axonales para formar todo lo que se va dando de la pituitaria posterior. Por esa razón siempre imaginemos este esquema. Pensemos de que la pituitaria posterior está siendo parte de las extensiones axonales del hipotálamo. Ahora, recordemos que la pituitaria anterior, esta parte que es la pituitaria anterior, va a dar origen a ciertos efectos hormonales después de haber recibido la estimulación del hipotálamo. Y recordemos cuáles son esas estimulaciones hormonales: la ACTH, la TSH, la GH, la FSH y la LH. Y recordemos que la pituitaria posterior en realidad se va a encargar de dos hormonas, que son la ADH y la oxitocina. No se nos olvide esa parte, es importante. Ahora bien, habiendo hecho como un recordatorio de esa parte, hablemos o pongámosle una expresión a algo y vamos a hablar de la escalera de la vida. ¿Qué quiere decir la escalera de la vida? Y esta es la escalera de la vida desde el punto de vista hormonal. Resulta que tenemos hormonas que son indispensables para vivir y sin esas hormonas no existe vida. Y tenemos hormonas con las cuales podemos sobrevivir sin ellas, pero se nos pierden algunas funciones, pero nuestras funciones vitales persisten. En esa escalera de la vida tenemos como primer función hormonal importante, sin la cual no se puede vivir, sin el cortisol. Si no tenemos cortisol, no hay supervivencia. El cortisol es una hormona de estrés que se libera a través del eje CRH, que va a darnos la ACTH, y posteriormente se libera el cortisol. El cortisol es una hormona de estrés. Libera azúcar, glucosa en sangre y eleva la presión arterial. En casos de estrés metabólico, si no hay cortisol, entramos en choque y hacemos hipoglicemia y nos morimos. Por lo tanto, es la primera hormona necesaria para nosotros subsistir. La segunda hormona necesaria para poder subsistir es la TSH. Si no tenemos TSH, no hay T4. Y la TSH viene estimulada por la TRH. Si no tenemos TSH, la TSH se considera a través de la T4 una hormona metabólica. Controla una cantidad importante de procesos metabólicos. Si no tenemos TSH, no hay vida. Ahora, evaluemos dos hormonas con las cuales podríamos subsistir sin necesidad de tenerlas y no habría problemas: la hormona del crecimiento y la GnRH. Entonces tenemos en la escala de la vida que podemos tener hormona del crecimiento, es decir, podemos tener ausencia de la hormona del crecimiento y podemos seguir viviendo. Básicamente, ¿qué sucede? No habría hiperplasia celular, no habría crecimiento celular en la etapa adultez. Y por último, tendríamos a la GnRH. La GnRH, recuerda que nos va a expresar FSH y LH.
Por lo tanto, ¿qué perderíamos? Líbido, ovulación, básicamente perderíamos la capacidad de reproducción, pero subsistencia, supervivencia, continuaría. Por lo tanto, podemos hablar que estas dos hormonas finales de la escalera no son necesarias para subsistir, pero estas primeras dos hormonas TSH, ACTH, cortisol, T4 son indispensables para vivir. Las necesitamos obligatoriamente para vivir. Si entendemos esa escalera de la vida, se nos van a hacer mucho más fácil entender ciertos procesos, ciertas patologías dentro de la parte endocrina. Recordemos, aparte de eso, qué hormonas vienen del hipotálamo, cuáles de la pituitaria, cuáles son los órganos efectores, cuál es la hormona efectora y qué efecto hace. Recordemos que siempre tenemos un eje hipotálamo que se va a la pituitaria anterior, que se va a un órgano. Ese órgano va a generar la producción de una hormona efectora y esa hormona efectora va a generar un efecto. Siempre pensemos en ese orden. Entonces hablemos, por ejemplo, de todo el eje que se genera para poder dar como resultado el cortisol. Se activa la Cortisol Release Hormone en el hipotálamo. Esa va a llevarnos a que se active en la pituitaria anterior la ACTH. La ACTH va a ir a estimular las glándulas adrenales y las glándulas adrenales van a secretar cortisol y el cortisol va a ser una hormona de estrés. Recuerda, cuando hablamos hormona de estrés es bajo los requerimientos metabólicos que podamos necesitar en nuestro cuerpo, por ejemplo en estado de fiebre, sepsis, necesidades de aumento de las necesidades metabólicas. El cortisol va a liberar azúcar en sangre y va a aumentar la presión arterial. Hablemos de la TSH. La TSH viene desde el hipotálamo estimulada por la Thyroid Release Hormone, por la TRH. Esa TRH va a ir a la pituitaria anterior y va a estimular a la TSH. La TSH básicamente tiene como punto de acción, como punto de órgano de acción, la glándula tiroidea. La glándula tiroidea lo que va a hacer es, estimulada por la TSH, va a liberar T4. Y esa T4 se va a encargar ¿de qué? Del metabolismo. Función cardíaca, turgencia de la piel, movimiento gastrointestinal, pensamiento, la parte mental. Importante la TSH. Cuando estamos hipotiroideos, nuestro procesamiento mental se vuelve más lento. Hablemos de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento básicamente viene estimulada por la Growth Hormone Release Hormone, que viene del hipotálamo. Esa hormona básicamente lo que va a hacer es que nos va a estimular en la pituitaria anterior la hormona del crecimiento. Y esa hormona del crecimiento, mucho cuidado con esto. Cáscara para el examen, posible pregunta en el examen. Esa hormona del crecimiento va a ir al hígado. Y en el hígado va a estimular la liberación de la Insulin-like Growth Factor tipo 1. Insulin-like Growth Factor 1. Pregunta de examen. ¿Y qué es lo que nos va a hacer esa hormona del crecimiento ya activada a través de la hormona liberadora del hígado? Va a estimular el crecimiento celular. Y hablemos por último de la GnRH. La GnRH, estimulada o básicamente creada por el hipotálamo, va a ir a estimular en la pituitaria anterior la liberación de FSH y LH. Esa FSH y esa LH va a ir directamente a los testículos o a los ovarios y va a estimular la liberación ya sea de testosterona o estrógenos. ¿Y de qué se van a encargar esas dos hormonas principalmente? De todos los mecanismos reproductivos. Pregunta de examen fija de este cuadro. Te van a preguntar ese eje y no te lo van a preguntar como dime qué continúa, cuál es la siguiente hormona que se estimula. No, tenlo en tu mente porque te van a buscar cómo lo relacionas. Importante, no olvides eso. Ahora bien, entendiendo esa parte, podemos entrar a hablar de las patologías por hiperpituitarismo. ¿Qué quiere decir hiperpituitarismo?
El hiperpituitarismo quiere decir que algo en la pituitaria se está produciendo en exceso. Hiperproducción, hiperpituitarismo. Quiere decir que algo está produciéndose de más. Entonces vamos a hablar del hiperpituitarismo. Primer patología, high yield, súper preguntado, te va a salir casi fijo en el examen. Prolactinoma. Entonces la primer patología por hiperpituitarismo, prolactinoma. Recuerda de que tenemos un eje rápidamente, que el eje es la prolactina. La prolactina está bloqueada por la dopamina, pero estimulada por la TRH. Al final, por todo el mecanismo tiroideo. La prolactina nos bloquea GnRH y la GnRH estimula FSH y LH. La FSH se encarga de la ovulación y la producción estrogénica y la LH se encarga de la libido y la producción de testosterona. Recuerda, estamos teniendo exceso de prolactina, un prolactinoma. Básicamente es una masa productora de prolactina. ¿Qué va a hacer? Exceso de prolactina, exceso de inhibición de GnRH, por lo tanto, caída de FSH, caída de LH. Por lo tanto, anovulación, disminución de la producción de estrógenos, disminución de la producción de testosterona, disminución de la libido. No olvidemos eso. Pregunta de examen. ¿Qué sucede entonces con el prolactinoma ya desde el punto de vista netamente de patología? Por lo general, o podemos decir que el prolactinoma es una patología benigna, es una masa benigna. ¿Qué es el problema? Recordemos que la pituitaria se encuentra metida en la silla turca. Supongamos que esta es la silla turca y básicamente la pituitaria se encuentra en esta posición. Este es el hipotálamo, esta es la pituitaria posterior, esta es la pituitaria anterior y esta es la silla turca. ¿Qué sucede? En ese mismo punto, en esa misma situación, en ese mismo orden de ideas, podemos pensar de que la pituitaria tiene una relación estrecha con el quiasma óptico. Por lo tanto, por aquí va pasando el quiasma óptico. Al presentarse una sobrepoblación celular que está generando un adenoma de la pituitaria y por lo tanto está produciendo el prolactinoma, vamos a tener compresión del quiasma óptico. Ahora, si tratamos de ser un poco más estrictos en esta situación, vamos a tener que la presentación va a diferir un poco respecto a si es una mujer o respecto a si es un hombre. Pregunta de examen. ¿Por qué? Resulta y recuerda que cuando tenemos exceso de prolactina estamos bloqueando la GnRH y cuando estamos bloqueando la GnRH estamos bloqueando la FSH y la LH. Por lo tanto, la producción estrogénica y la ovulación disminuyen en la mujer. ¿Cómo se representa eso clínicamente? En amenorrea. ¿Qué sucede cuando una mujer venía con sus periodos menstruales regulares y de un momento a otro empiezan a pasar 3, 4, 6, un año, 6 meses, un año sin periodos menstruales? La mujer consulta. Lo que hace que esa presentación de amenorrea en la mujer se genere un tipo de consulta temprana. Por lo tanto, la mujer va a hacer microadenoma. Y al hacer microadenoma se genera porque debido a que la sintomatología clínica se hace más evidente por la amenorrea, lleva a que ella consulte más rápido y hace que el adenoma por el prolactinoma no se crezca tanto. Pero como el hombre no hace amenorrea, lo que el hombre puede expresar clínicamente es la disminución de la libido, puede hacer de que el hombre consulte más tardíamente. Al consultar más tardíamente, en el hombre se presenta como un macroadenoma. Pregunta de examen. Si te dicen macroadenoma, 100% seguro se están refiriendo a un hombre. Si te dicen microadenoma, 100% se están refiriendo a una mujer. La mujer, además de esta situación de tener un microadenoma y disminución de la libido, recuerda que la prolactina va a estimular las células que producen la leche mamaria. Entonces esa mujer va a ser galactorrea. Importante.
microadenoma en la mujer, galactorrea, amenorrea. En cambio, en el hombre vamos a encontrar macroadenoma. Por lo tanto, es poco probable que la mujer haga presentación clínica oftálmica. En cambio, el hombre, debido a que el adenoma creció más, va a hacer presentación clínica oftálmica. Recordemos rápidamente algo de oftalmología. Esto es un campo visual. Los campos visuales están en dos partes. Tenemos el campo visual lateral o también llamado temporal. Tenemos el campo visual temporal o también llamado lateral. Y tenemos el campo visual nasal o también llamado medial. Nasal o también llamado medial. Una cosa muy distinta es el campo visual y otra es el ojo. Ahora tenemos aquí el ojo. Y el ojo también tiene un área temporal y una nasal y una temporal. ¿Qué sucede? El lado nasal del ojo está viendo el campo temporal. El lado nasal del ojo está viendo el campo temporal. El lado temporal del ojo está viendo el lado nasal del campo visual. El campo visual nasal es evaluado por el lado temporal del ojo. ¿Qué quiere decir eso? El ojo evalúa todo en forma cruzada. ¿Qué sucede? De la parte temporal del ojo está saliendo un nervio sin decusación. Del lado temporal del ojo sale un nervio sin decusación. Esto va a ser pregunta de examen. Pero de la parte nasal del ojo sale un nervio que se decusa. De la parte nasal del ojo sale un nervio que se decusa. Se van a formar unas radiaciones ópticas superiores y unas radiaciones ópticas inferiores. Radiaciones ópticas superiores, radiaciones ópticas inferiores. Radiaciones ópticas superiores, radiaciones ópticas inferiores. ¿Qué sucede? Esta decusación que se ha formado es lo que se llama el quiasma óptico. Ese quiasma óptico está pasando exactamente por la silla turca. Y recuerda, en la silla turca tenemos la hipófisis. Tenemos básicamente la pituitaria anterior, pituitaria posterior, o hipófisis anterior, hipófisis posterior. Ahora este paciente está haciendo un adenoma. ¿Qué sucede? Cuando hace ese adenoma, empieza a comprimir el quiasma óptico. Cuando empieza a comprimir el quiasma óptico, básicamente va a afectar esta línea y va a afectar esta línea, que es el lado nasal del ojo. Pero resulta que el lado nasal del ojo evalúa el lado del campo visual temporal, es decir, que se afecta la visión temporal. Por eso los pacientes con adenoma de la pituitaria hacen hemianopsia bitemporal. Pregunta de examen, fija. Entonces, ¿qué sucede? Como el hombre sí hace macroadenoma, es decir, sí crece bastante la masa del prolactinoma, este señor, este hombre, más que la mujer, va a hacer hemianopsia bitemporal. Situación que poco probable hace la mujer porque alcanza a consultar tempranamente debido a la amenorrea. Por lo tanto, es microadenoma y posiblemente no alcance a hacer compresión del quiasma óptico. El hombre te va a consultar porque ya no ve por la periferia. Generalmente el examen te va a decir que se está estrellando cuando va manejando porque no ve los carros que vienen por los lados, o el mismo paciente te empieza a referir en la pregunta de que no está viendo en la visión periférica. Importante. Además de eso, al hombre se le disminuye la libido. Situación que también pasa en la mujer, pero recuerda, alcanza a consultar más tempranamente. Súper importante lo que les voy a decir. Para el Step 1, para el Step 2 CK y para el Step 3. Se lo van a preguntar en los 3 exámenes. Los 4 pasos de evaluación para un paciente con prolactinoma. Primero, vas a evaluar los medicamentos de ese paciente. ¿Por qué? Recordemos que tenemos el eje de la prolactina. La prolactina
es bloqueada por la dopamina. La prolactina es estimulada por el eje de la tiroide, TRH. La prolactina se encarga de bloquear la GnRH y la GnRH se encarga de estimular la FSH y la LH. La FSH, producción de ovulación, y producción estrogénica. La LH, líbido y testosterona. ¿Qué sucede? Tenemos un grupo farmacológico que se denominan los antipsicóticos de primera generación. Los antipsicóticos de primera generación van a bloquear la dopamina. Si tú bloqueas la dopamina, no tienes quien inhiba la prolactina. Por lo tanto, la prolactina se sube. Al subirse los niveles de prolactina, la GnRH es bloqueada en mayor estimulación, es decir, la GnRH se baja. Al bajarse los niveles de GnRH, no hay quien estimule ni FSH ni LH, por lo tanto, caen los niveles de FSH, caen los niveles de LH. Es decir, se genera todo el efecto de hiperprolactinemia. Por esa razón, lo primero que debemos de evaluar para el examen es qué lista de medicamentos tiene ese paciente. Si ese paciente tiene antipsicóticos de primera generación, está siendo manejado para algún trastorno psiquiátrico con antipsicóticos de primera generación, esa es la causa de la hiperprolactinemia. Suspendes el medicamento, lo cambias por otro que no tenga acción sobre el eje de la dopamina a nivel de la parte tuberoinfundibular y se acabó el cuento. Pero ¿qué sucede? Puedes tener el caso clínico en el cual el paciente no usa ninguno de estos medicamentos. Entonces, segundo paso, pregunta de examen, tomas niveles de TSH. Miras si el paciente está haciendo algún hipotiroidismo. Los pacientes con hipotiroidismo te pueden hacer hiperprolactinemia. ¿Por qué? Recordemos, la TRH que estimula la TSH, que a su vez va a estimular la T4. ¿Cuál es el punto que tienes que mirar para ver si un paciente está hipo o hipertiroideo? La T4. Hipotiroideo, T4 baja. Hipertiroideo, T4 arriba. Pero como el eje funciona en feedback negativo, cuando la T4 se cae, la TRH y la TSH se suben, buscando estimular el eje. Cuando la T4 sube en feedback negativo, bloquea la TRH y la TSH, por eso bajan. Por eso el hipotiroidismo es TSH arriba, hipertiroidismo es TSH abajo. Entonces, ¿qué sucede? Si encuentras que el paciente te está haciendo un hipotiroidismo, la prolactina está estimulada en exceso. Y eso es la segunda causa más común de que el paciente esté haciendo una hiperprolactinemia. Entonces, por esa razón miras la TSH en caso de que no tengas medicamentos antipsicóticos. Pero resulta que la TSH está normal. Entonces, este paciente no tiene hipotiroidismo ni tiene causa medicamentosa que lo lleve a la hiperprolactinemia. En ese caso, ahí sí vamos a mirar la prolactina. Ahí sí vamos a pensar que en realidad ya hay un prolactinoma. Entonces, el tercer paso es tener niveles de prolactina. Y el cuarto paso, si encontramos esa prolactina elevada, vamos a pensar que ya hay un adenoma en realidad. Tomamos un MRI, una resonancia magnética de la cabeza para evaluar qué tan grande tiene ese paciente el prolactinoma. Pregunta de examen. Ahora, si el prolactinoma nos mostró que en realidad hay un adenoma, ¿qué vamos a hacer en ese paciente? Vamos a darle agonistas de dopamina. ¿Qué sucede? Recordemos el eje. ¿Quién bloquea a la prolactina? La dopamina. Entonces, ¿qué hacemos? Los antipsicóticos de primera generación son antagonistas de la dopamina. Recuerda, vamos a dar antagonistas de la dopamina, es decir, antipsicóticos en estos pacientes que tienen síntomas psicóticos. Esquizofrenia, por dar un ejemplo. Estos pacientes están hiperactivos, hipermóviles, hiperkinéticos. Hay que bajarles un poco el movimiento. Recuerda que la dopamina también tiene acción en el movimiento, pero desde el punto de vista de otra vía. Y aquí estamos hablando de la vía
tuberoinfundibular, que es para movilizar el tema de la GnRH y la dopamina y la prolactina. ¿Qué sucede? Ahora necesitamos que ese paciente bloquee la prolactina. ¿Cómo la vamos a bloquear? Con algo que agonice la dopamina, es decir, eleve los niveles de dopamina. Y uno de esos fármacos son la cabergolina y la bromocriptina. Pregunta de examen. Recuerda, al examen le encanta farmacología. Entonces, ¿qué vas a hacer en este paciente? Cabergolina o bromocriptina. Si el paciente no mejora a pesar de la cabergolina o la bromocriptina, no las dos, o una u otra, si no mejora, llevas a ese paciente a cirugía a sacarle el prolactinoma o le puedes dar radiación. Pero el mecanismo o el tratamiento inicial de estos pacientes es farmacológico. Mucho cuidado. Ahora hablemos del segundo estado de hiperpituitarismo. Recuerda, exceso de producción de algo. Aquí que hubo exceso de producción de prolactina. Ahora, ¿qué sucede? Hay otro exceso de producción y resulta que el exceso de producción en esta ocasión es la hormona del crecimiento. Cuando tenemos exceso del growth hormone, básicamente estamos enfrente a un paciente o con gigantismo o acromegalia. Entonces estamos hablando de la acromegalia o estamos enfrente a un paciente con gigantismo. ¿Qué sucede? Por lo general, la acromegalia o el gigantismo son patologías benignas. La hipercelularidad, la masa que puede producirse por exceso de producción de hormona del crecimiento, no tiene algún efecto que, como tal, por la hiperproducción de hormona del crecimiento, vaya a matar al paciente. Pero ¿qué sucede? A estos pacientes les van a crecer los órganos. Así como le crecen los pies, las manos, se le empieza a crecer un poco ciertas estructuras óseas del cráneo. Estos pacientes también se les va a crecer los órganos. Y hay dos problemas grandes con el crecimiento de órganos. Uno, el corazón. Y dos, el páncreas. ¿Qué sucede? Estos pacientes por exceso de celularidad a nivel cardíaca van a hacer falla cardíaca diastólica. Y por exceso de problema pancreático van a hacer diabetes mellitus tipo 2. Son los dos grandes problemas de los pacientes con gigantismo y acromegalia. Pregunta de examen. Falla cardíaca diastólica, diabetes mellitus tipo 2. Y básicamente desde el punto de vista estético, a estos pacientes les crecen mucho las manos, los pies. Siempre el examen te va a decir que es un paciente que no puede ajustarse adecuadamente los zapatos, que no se puede colocar adecuadamente los guantes en temporadas de frío. Y eso va a generar deformación ósea también a nivel de la cara. Recuerda, ¿de dónde viene todo el proceso de la hormona del crecimiento? Viene desde el hipotálamo produciendo la Growth Hormone Release Hormone, que va a liberar a nivel de la estimulación de la pituitaria anterior, la Growth Hormone, hormona del crecimiento, y esta va a ir al hígado y en el hígado va a estimular factores de crecimiento. El principal es el Insulin-like Growth Factor 1. Insulin-like Growth Factor 1. Es la principal y esto te lo va a preguntar el examen. ¿Qué hace ese factor de crecimiento? Recuerda, es growth factor, es un factor de crecimiento. ¿Qué va a hacer? Estimular el crecimiento en el hueso y estimular el crecimiento en el corazón. Por eso estos pacientes te van a hacer falla cardíaca diastólica. Importante. ¿Cómo es el proceso de diagnóstico en estos pacientes? 3 pasos. Primero, vamos a tomarle en estos pacientes unos niveles de insulin-like Growth Factor 1. Si no tenemos una conclusión adecuada con eso, pasamos a hacerle un test de supresión de glucosa. Pregunta de examen. ¿Cómo se hace el test de supresión de glucosa? Sucede que en condiciones normales tenemos aquí la glucosa. La glucosa en condiciones normales, cuando o básicamente está en una interacción continua entre la insulina y ciertas hormonas del estrés como son la epinefrina, el cortisol y la hormona del crecimiento.
¿Qué sucede? En condiciones normales, cuando tú aplicas insulina en un paciente, la insulina se incrementa. Al incrementarse la insulina, la glucosa circulante en el torrente sanguíneo es metida, es colocada dentro de la célula. Por lo tanto, la glucosa circulante debe de caer y debe de haber una estimulación inmediata por parte de la epinefrina, el cortisol y la hormona del crecimiento. Perfecto. En condiciones normales pasaría eso. Tú pones insulina en un paciente, los niveles de glucosa se caen. Al caerse los niveles de glucosa, las hormonas de estrés, epinefrina, cortisol y hormona del crecimiento se suben. Ahora, si en condiciones normales tú le das a este paciente glucosa, le das glucosa, ¿qué debe suceder? Inmediatamente la insulina debe de subir. Pero ¿qué sucede? Como ya subieron los niveles de glucosa normal o subieron en una situación adecuada, la epinefrina, el cortisol y la hormona del crecimiento deberían de caer. ¿Por qué? Recuerda, estos son hormonas de estrés. Es decir, nos van a liberar azúcar y nos van a subir la presión arterial en situaciones de estrés o cuando el cuerpo se está quedando sin suministros de los mismos. Como yo estoy dando en este paciente glucosa, la insulina se va a subir porque necesita empezar a meter esa glucosa a la célula. Pero ¿qué sucede? Como hay suficiente glucosa circulante, la epinefrina, el cortisol y la hormona del crecimiento caen. Ahora quiero evaluar este paciente con el test de supresión de glucosa. ¿Qué hacemos? Le vamos a dar glucosa al paciente. ¿Qué debe hacer en condiciones normales? La epinefrina, el cortisol y la hormona del crecimiento caen. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene acromegalia? Cae la epinefrina, cae el cortisol, pero la hormona del crecimiento no cae. Eso es un test de supresión positivo para pacientes con acromegalia o con gigantismo. ¿Qué sucedió? La hormona del crecimiento no se suprimió. Como no se suprimió, a este paciente hay que tomarle una resonancia magnética para evaluar si hay algo que está generando el exceso de producción de hormona del crecimiento. Importante. Con eso hemos evaluado la parte de hiperpituitarismo.